Bien, alumnos de cuarto año, tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con nuestras clases virtuales, vamos a ver el último tema de esta unidad, que es resolución de triángulos rectángulos. Bien, jóvenes, para eso vamos a definir algunos breves conceptos, ¿ya? A ver, jóvenes, ¿qué es lo que nos van a pedir para el tema de resolución de triángulos rectángulos? Nos van a pedir hallar, jóvenes, lados desconocidos, ¿cierto? O sea, consiste en hallar lados desconocidos previamente teniendo como dato en este caso, que es el lado dato, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? O sea, me tienen que dar el lado dato y el ángulo agudo conocido. Por ejemplo, aquí M, aunque también se representa con N, cualquier letra, jóvenes, el lado dato, alfa viene a ser el ángulo agudo conocido, y X y Y viene a ser los lados incógnitas o los lados que nos piden hallar. Para eso hay casos, jóvenes. Tú tienes que ver dónde se ubica el lado dato, es decir, dónde está ese lado con el que vas a trabajar. Obviamente también el ángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí el primer caso, M, que es el lado dato, ¿dónde se ubica? A ver, está en el cateto opuesto, cateto adyacente o en la hipotenusa. Si nos damos cuenta, está opuesto al ángulo recto, estaría en la hipotenusa. Y si está en la hipotenusa, ¿cómo se descompone, jóvenes? Mira, se va a descomponer lo siguiente, ¿ya? Si está en la hipotenusa el lado dato, opuesto a él sería M, que es el lado dato, por el seno del ángulo. Y acá al costado sería el lado dato por el coseno del ángulo. O sea, si está en la hipotenusa, opuesto a M seno, y al costado M coseno. Segundo caso. En ese caso, cuando el lado dato está en el cateto adyacente, mira, cateto adyacente, ¿cómo se descompone? El que va a estar opuesto va a ser M tangente del ángulo. Y la hipotenusa va a ser M secante del ángulo. ¿Está bien? Repito, jóvenes, si el lado dato está en el cateto adyacente, el que se opone sería M tangente y la hipotenusa sería M secante. Finalmente, ¿qué falta? Cuando el lado dato está en el cateto opuesto, ¿cómo se descompone? Él sería M cotangente y él sería M, o lado dato, por la cosecante. En este caso, el ángulo alfa. Ahí están los tres casos, jóvenes. Solamente tú tienes que ver en cuál de ellos vas a aplicar, ¿no? Para eso tienes que ubicar el lado dato. O si no, jóvenes, si no olvidas, recuerdas esta fórmula. Lado incógnita. A ver, vas a recordar esta formulita, jóvenes, que lo voy a remarcar aquí. Lado incógnita entre el lado dato me da una razón trigonométrica. O sea, si yo divido dos lados, obviamente me da la razón trigonométrica, en este caso el ángulo alfa, ¿no? Bien, jóvenes, a ver, ¿qué más debes recordar? Tú sabes que el área también, bueno, ustedes han visto en geometría, el área de todo triángulo, en función de sus lados y un ángulo, va a ser igual el producto de lados entre 2 por el seno del ángulo, ¿sí? Porque vamos a ver un problema más adelante que se presta a eso. Bien, jóvenes, a ver, vamos entonces a desarrollar por aquí, en tu libro, resolviendo en clase, la página 70 y 71. A ver, ¿qué nos dice el problema 1, jóvenes? Me dice calcular X en función de estos términos, ¿no? De N, del ángulo psi y del ángulo beta. Bien, jóvenes, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Mira, primero, aquí veo dos triángulos, rectángulos. El lado dato es N. Ahora, mira, con respecto a este ángulo psi, N, ¿dónde se ubica? ¿Sí o no que está en la hipotenusa? Si está en la hipotenusa, profesor, usted dijo entonces, es el primer caso. El que se lo pone sería el lado dato N por el seno. Y él sería N, vamos a ponerlo también para recordar, coseno. El ángulo psi. ¿Está bien? Ahí está. Si está en la hipotenusa, N seno, N coseno. Pero jóvenes, te das cuenta que hay otro ángulo todavía, mira. ¿Quién es? El ángulo beta. Entonces, ¿qué aplicamos, jóvenes, aquí? Bueno, puedes aplicar la fórmula, puedes seguir, pero te recomiendo cuando tengas ahí, aplica la fórmula. Lado incógnita entre el lado dato me da la razón trigonométrica, ahora y el ángulo beta. ¿Sí? Vamos a hallarlo por aquí, jóvenes. A ver, vamos a hallarlo por aquí. Listo, jóvenes. Lado incógnita
X. Ahí está. Lado dato, n seno de psi, me da una razón trigonométrica. Vamos a ver qué hemos dividido. X representa cateto opuesto. ¿Qué vendría a ser la hipotenusa? Cateto opuesto. ¿Entre hipotenusa qué viene a ser? Viene a ser seno. ¿Seno de qué ángulo sería ahora? De beta. Y finalmente, para yo hallar X, despejo, ¿no? Si está dividiendo pasa a multiplicar. Sería n seno del ángulo psi por seno del ángulo beta. Ahí está. Es el ángulo psi, jóvenes, ¿ya? No te olvides. Entonces la respuesta sería, ahí lo tienes, ¿no? Bien. Listo, jóvenes. Vayamos al problema 2. Otra vez, me dan dos triángulos rectángulos, jóvenes. ¿Qué me están pidiendo allá? ¿Cuánto vale el valor de X? Mira, solamente me dan un ángulo, beta, y el lado A. Entonces, jóvenes, a ver, para este triángulo, a ver, ubiquemos el angulito beta. Ahí está. ¿Dónde está el lado dato, jóvenes? ¿Sí o no que está en el cateto adyacente? Si está en el cateto adyacente, jóvenes, ¿qué caso es? Ahí está el segundo caso, jóvenes. Sería entonces, el que se lo pone sería, ¿cómo se compone? Sería tangente. Sería A tangente del ángulo, en este caso, el ángulo beta. Y él sería A secante del ángulo beta. ¿Cierto? Sí estaría en el cateto adyacente. Pero jóvenes, mira, todavía puedo trabajar más, mira, porque me están pidiendo hallar X. Beta 90, es cierto que este angulito que está aquí sería 90 menos beta. 90, este angulito otra vez sería beta. Juego de ángulos, ¿cierto? Beta 90, 90 menos beta, 90, beta. Ahora, jóvenes, mira, voy a hacer igual que el otro, ¿sí? Voy a aplicar la formulita. Claro, para ese triángulo que está aquí, mira, lado incógnita X, ¿ya? Entre el lado dato A tangente de beta, me da la razón trigonométrica. A ver, ¿cómo se ha dividido? X es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa viene a ser coseno. Jóvenes, por lo tanto, si yo espejo X, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Sería A tangente del ángulo beta por coseno del ángulo beta. Muchachos, pregunto. Tangente de beta, ¿es igual o no? A ver, dime tú. Tangente por identidad, ¿ya? Sería seno entre coseno. La cosa es reducirlo, jóvenes, ¿sí? Y todavía por coseno. Pregunto, mira, ¿se cancela o no? Entonces, ¿cuánto vale el valor de X? A seno del ángulo beta. Ahí está. Bien, muchachos, listo. Vayamos al problema 3. Me estaban pidiendo hallar el área S. El área viene a ser la parte que está sobre aquí. Para eso me dan los lados. Entonces yo recuerdo la fórmula, ¿cierto? El área que es igual, ¿vale? Copiado. Producto de lados entre 2 por el seno del ángulo. Jóvenes, entonces voy a hallar S. Y para hallar S es cierto que quito el área de todo el triángulo. Claro, de todo el triángulo, ¿cierto? Que su lado, ¿cuánto sería todo esto aquí? 6 más 4 sería 10. Por, ¿cuál sería el otro lado? 2 más 10 sería 12. Entre 2 y por el seno del ángulo. ¿Cuál es el seno del ángulo ahí? Es el ángulo 30. Ahora voy a restar, ¿por qué, jóvenes? Tengo que restarlo, jóvenes, ¿por qué? Porque voy a quitarle el triángulo menor que está aquí, mira, del lado 6, del lado 2 y del mismo ángulo 30. Sería 6 por 2 entre 2 por el seno del ángulo 30, ¿no? A ver, por aquí, jóvenes, el área sería, en este caso, mitad 1, mitad 6. Sería 10 por 6, sería 60. Por el seno de 30, jóvenes, que sería ¿cuánto? 1/2. Menos, cancelo aquí el 2. 6 por seno de 30, que sería ¿cuánto? 1/2. Jóvenes, ¿sí o no que esto se divide? 60 entre 2 sería ¿cuánto? 30, ¿no? Menos 6 entre 2, 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa diferencia? 27 unidades cuadradas. ¿Está bien, jóvenes?
Listo. Bien, jóvenes, continuando con la página 70 y 71 resolviendo en clase, veamos el problema 4. Me piden hallar x en función de teta, phi y m. A ver, aquí veo dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Tú tienes que saber ubicar ahí el valor de la dato. Ah, la otra está justamente toda la base. ¿Qué te parece si trabajamos con el lado incógnita? Jóvenes, a ver, el lado incógnita en este caso estaría en el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, si yo quiero descomponer esto aquí, es cierto, si está el cateto adyacente, este sería o no x por tangente del ángulo θ. Repito, si está el cateto adyacente, él sería x tangente de θ. ¿Sí? Ahora, jóvenes, si esto vale 90, él también sería 90, ¿cierto? Listo. Ahora x estaría en el cateto opuesto para el ángulo phi. Ah, entonces quiere decir que él sería lo contrario, ¿no? X cotangente del ángulo phi. Listo, jóvenes. Entonces lo que yo voy a hacer es sumar, ¿no? Si yo sumo estos dos lados, me va a dar igual a m, ¿no? Entonces tú dices x tangente de θ más x cotangente de phi me va a dar ¿cuánto todo? M. Jóvenes, es cierto que se repite ahí x, ¿no? Factorizo x. ¿Qué me queda dentro? Tangente de θ más cotangente de phi y todo eso es igual a m, ¿cierto? Por lo tanto, si yo despejo el valor de x, este está multiplicando. ¿Cómo pasaría? Dividiendo. Entonces puedo colocarlo de esta manera. Sería entonces aquí m entre la suma de tangente de θ más cotangente de phi. Ahí está. Esa sería la respuesta a ese problema. Bien, problema 5, jóvenes. Otra vez, ¿cuánto vale x en función de θ y en función de este que viene a ser el radio, ¿no? Este aquí viene a ser el radio. Acá está el centro. Bien, jóvenes, a ver. Me dice además que estos son iguales. ¿No? Si tiene que estar aquí como es radio, este sería centro. Ahora, vamos a hallar entonces el valor de x en función de θ y r. Jóvenes, para eso voy a aprovechar, mira. Si este es radio, punto de tangencia, esto sería 90. Recto, ¿cierto? Ahí está. Si él vale r, él también sería r, ¿cierto? Jóvenes, ubícate en este triangulito que está aquí, mira. Aquí, dentro de este triangulito que está acá, ¿no? A ver, vamos a sombrearlo ahí. Ahí está. Ahí. Muchachos, R, que es el lado dato, ¿dónde se pone? ¿Está en el cateto opuesto o no? Claro, ¿sí o no? Si está en el cateto opuesto, ¿cómo se descompone, jóvenes? Mira, vamos a descomponerlo así, ¿ya? Vamos a hacerlo por este lado. Vamos a descomponerlo así. Por estos dos laditos. Ahí está. Listo. Jóvenes, ¿qué hemos dicho? Si está en el cateto opuesto, el lado dato, ¿cómo se compone esto de aquí, jóvenes? Él sería R, ¿qué cosa? Sería R cotangente de θ y él sería R cosecante de θ. La hipotenusa, ¿cierto? No te olvides, si está en el cateto opuesto, él es R cotangente, R cosecante de la hipotenusa. Incluso, jóvenes, mira, si él vale radio, también sería radio. Listo, jóvenes, salió, mira. Vamos a aplicar entonces para todo el triángulo. Voy a aplicar entonces la fórmula, ¿no? Lado incógnita, x, entre el lado dato, que sería r cosecante de θ, más r, me da una razón trigonométrica para todo el triángulo. ¿Qué cosa estoy dividiendo? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Qué sería? Tangente del ángulo θ. Incluso, jóvenes, aquí todavía puedo factorizar, ¿no? Mira, se repite r. Entonces me quedaría cosecante de θ más 1. Y eso igualamos a tangente de θ. Por lo tanto, si yo despejo x, este que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Que sería r, vamos a ponerle tangente de θ por todo lo que está ahí, ¿no? En el paréntesis, cosecante de θ más 1. Listo, jóvenes, ahí está la respuesta de ese problema número 5, ¿está bien?
Listo, veamos el problema 6. Hallar cuánto vale X, me dice. ¿Dónde está X? Aquí está. En función de alfa y de M, obviamente, ¿no? Jóvenes, a ver, aquí tengo también tres triángulos rectángulos. Bueno, vamos a aprovechar este de aquí, mira. Si esto vale alfa 90, es cierto, jóvenes, que este angulito sería 90 menos alfa. ¿Sí o no? 90, llegó a la conclusión que él sería alfa. Incluso, mira, si este es un rectángulo, sus lados son paralelos. Si él vale m, él también sería m. Listo. Muchachos, mira acá, observa. El lado dato, en este caso aquí m, aquí está, se ubica en el cateto adyacente. ¿Cómo se descompone esto aquí entonces? El que se lo pone sería m tangente de alfa y él sería m secante de alfa. Ahora te vas a otro triángulo que está aquí, mira. Ahora, ¿dónde está el lado dato, jóvenes? Está en el cateto opuesto. ¿Cómo se compone? Él sería m cotangente de alfa y él sería m cosecante de alfa. Listo, jóvenes. Mira, ¿cómo son los lados paralelos de un rectángulo? Iguales. Si él vale x, todo también sería x. Por lo tanto, decimos que x sería igual a la suma de ¿quién? De m tangente de alfa más m cotangente de alfa. ¿Qué se repite ahí, jóvenes? M, ¿no? Factorizo. Factorizo m, quedaría tangente de alfa más cotangente de alfa. Y esa es la respuesta del problema 6. ¿Está bien, jóvenes? Lo trabajas por separado. Veamos el problema número 7. Otra vez, calcular cuánto vale x en función de alfa y de L. Muchachos, mira acá, de L, pero este cuadrilátero de aquí, sus lados son iguales. Pregunto, ¿se puede decir que es un cuadrado o no? Claro, pues, porque si son iguales, todos los lados también serían iguales. A mí me interesa primero ubicar el lado dato. ¿Te interesa eso? Aquí está el ángulo alfa, aquí está L. ¿Dónde está L? En el cateto adyacente. Ya, profesor, usted me dijo, si está en cateto adyacente, él sería L tangente de alfa. Y él sería L secante de alfa. Listo, jóvenes, ya salió. ¿Qué hemos dicho? Que este es un cuadrado, jóvenes. Si es un cuadrado, entonces, puedo concluir entonces que sus lados son iguales. L sería igual al otro lado, que sería x más L tangente de alfa. Por lo tanto, jóvenes, si yo despejo x, aquí sería L, él pasa a restar L tangente de alfa. ¿Y qué se repite ahí? N, factorizo L. ¿Qué me quedaría? 1 menos tangente de alfa es el valor de x. Ahí está. ¿Por qué? Porque si es un cuadrado, jóvenes, sus lados son iguales, ¿no? Ahí está. Mira qué simple, ¿ah? Finalmente, el 8, ya lo hemos visto, mira. El 8. Parecido al problema número 5. A ver, ayúdame, jóvenes. Me están pidiendo solamente hallar cuánto vale B. Pues qué sencillo, jóvenes. Si esto aquí es centro, no te olvides que esto sería radio, punto de tangencia, 90. Ahí está. No se olvides que si este es radio, esto también era radio, ¿cierto? Claro. Ahí está, jóvenes. Muchachos, aquí, en este triangulito que está aquí adentro, aquí, ubícate aquí adentro, Aquí está el lado dato. ¿Dónde está? Está en el cateto opuesto por el ángulo phi. Ya, profesor, si está el cateto opuesto, usted me dijo que esto sería, era el tercer caso, este sería R cotangente del ángulo phi y él sería R cosecante del ángulo phi. Ahí está. Listo, jóvenes, ¿está bien? Hasta aquí nomás, no te olvides, hasta ahí. Listo, jóvenes, entonces, ¿qué me están pidiendo hallar? Me están pidiendo hallar el lado AB. Y el lado AB sería, jóvenes, la suma de los dos, ¿no? R cosecante de phi más R. Por lo tanto, AB sería igual, factorizo, ¿no? Que se repite R, sería cosecante del ángulo phi más 1. Ahí está la respuesta. Bien, jóvenes, entonces ya te he explicado tus ejercicios de clase. Ahora sí ya puedes revisar la plataforma de Cubicon, donde vas a encontrar una tarea bastante simple. Bien, jóvenes, ya conmigo será hasta la siguiente clase. Cuídense, nos vemos.